La música pulsaba como un corazón acelerado en la pequeña ciudad de México, donde Luis se dejó llevar por la energía de la fiesta. La noche estaba llena de risas, bailes y la promesa de momentos inolvidables. Rodeado de amigos, buscaba su atención y aprobación, tratando de destacarse en medio de la euforia. Sin embargo, en un momento de distracción, mientras intentaba impresionar a una chica que nunca había reparado en él, Luis se encontró en una situación desastrosa. Al maniobrar el auto de su abuelo, un viejo Volkswagen que siempre había sido el orgullo de la familia, sus nervios lo traicionaron. El sonido del metal raspando contra la acera resonó como una campana de alerta en su mente, y su corazón se aceleró al darse cuenta del desastre que había causado. Se alejó del grupo, las risas de sus amigos convirtiéndose en ecos distantes, mientras una ola de culpa lo envolvía. En un rincón aislado, lejos de las miradas curiosas, Luis sacó el celular del bolsillo, su mano temblando ligeramente. Dudó, pero la imagen del Volkswagen dañado no salía de su cabeza. Con un profundo suspiro, marcó el número de su abuelo, don Antonio, y presionó llamar. El teléfono sonó varias veces hasta que finalmente la voz cálida de su abuelo respondió. «Aló, mi nieto», dijo don Antonio, su voz rebosante de cariño. «¿Cómo estás?» Luis sintió un nudo en la garganta. Era como si las palabras estuvieran atrapadas, incapaces de salir. Respiró hondo, tratando de reunir valor. «Abuelo, yo rompí el carro», confesó, la voz entrecortada. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luis contuvo la respiración, esperando la explosión de ira que temía. Pero, para su sorpresa, don Antonio soltó una suave risa. «Ah, hijo mío, siempre has sido un poco desastroso, ¿no?», continuó el abuelo, aún riendo. «El Volkswagen ya necesitaba una reforma. Esto es solo una oportunidad para que nosotros dos trabajemos juntos y lo dejemos como nuevo». La tensión en el pecho de Luis comenzó a desvanecerse. No podía creer la ligereza de la reacción de su abuelo. Sintió una mezcla de alivio y gratitud. «¿No te vas a enojar?», preguntó, todavía inseguro. «¿Enojarme? De ninguna manera», respondió don Antonio, su voz llena de sabiduría. «Lo que importa es que tú estás a salvo. El carro es solo una máquina, pero tenemos algo mucho más valioso, nuestra relación. Haremos de esto un proyecto para nosotros dos. ¿Qué te parece?». Luis sonrió, sintiendo una ola de esperanza brotar dentro de él. La idea de pasar tiempo con su abuelo, de aprender y restaurar el carro, parecía una luz en medio de su torbellino emocional. «Me encantaría, abuelo. ¿Cuándo puedo ir?». «Ven mañana por la mañana. Prepararé el desayuno y dejaré todo listo para que empecemos. Va a ser una aventura». Luis colgó el teléfono, su corazón más ligero. Miró la fiesta que continuaba al fondo, pero la música ya no parecía tan atractiva. Una nueva perspectiva se formaba en su mente. En lugar de preocuparse por la desaprobación de sus amigos o las expectativas de sus padres, ahora tenía un propósito: restaurar el Volkswagen y con ello fortalecer el lazo con don Antonio. Esa noche, mientras se acostaba, Luis no podía dejar de pensar en las palabras de su abuelo. Sentía que el viaje de restauración del carro no sería solo sobre mecánica, sino sobre reconexión, autodescubrimiento y el redescubrimiento del valor de las relaciones familiares. Se durmió con una sonrisa en el rostro, imaginando los momentos que vendrían. Luis llegó a la casa de su abuelo con el corazón acelerado. Estacionó la bicicleta en la entrada, dudando por un momento antes de subir los escalones de la terraza. El olor a café fresco invadía el aire, mezclado con un ligero aroma del campo que rodeaba la pequeña casa de don Antonio. Con un profundo suspiro, tocó la puerta, que se abrió de inmediato. «Ah, mi nieto, has llegado», exclamó don Antonio, con una sonrisa que iluminaba su rostro envejecido.
Llevaba un delantal manchado de pintura y tenía la apariencia de alguien que acababa de salir de una clase de pintura. «¡Entra! ¡Entra! Hoy vamos a hacer algo muy especial». Luis sonrió nerviosamente y entró a la casa, sintiéndose un poco más a gusto. Sabía que necesitaba enfrentar la situación del carro, pero la energía positiva de su abuelo lo alentaba. «Hola, abuelo. Estoy listo para, ya sabes, trabajar en el carro». Don Antonio asintió con la cabeza, su expresión llena de entusiasmo. «Entonces vamos. ¿Ya viste lo que traje para ti?». Condujo a Luis hasta el patio, donde una lona cubría lo que parecía ser un gran tesoro. «No sé si estoy listo para ver eso», murmuró Luis, medio en broma, mientras el abuelo tiraba la lona con un gesto dramático. Cuando la lona cayó, el viejo Volkswagen apareció como una reliquia de un pasado glorioso. La pintura estaba descolorida y la carrocería arañada, pero aún así emanaba una belleza nostálgica. «Mira, nuestro querido Fusca», dijo don Antonio, con un brillo en los ojos. «Ya ha tenido días mejores, pero todavía es un guerrero, y ahora es tu turno de ayudarlo a renacer». Luis se quedó en silencio por un momento, admirando el carro. «Vaya, abuelo, es increíble», dijo, tratando de ocultar la mezcla de vergüenza y entusiasmo que sentía. «¿Qué planeas hacer?» «Primero, vamos a limpiar todo esto», respondió don Antonio, tomando un paño y comenzando a quitar el polvo acumulado. «Pero antes, déjame contarte algunas historias sobre lo que este carro ya ha vivido». Mientras comenzaban a limpiar, don Antonio comenzó a compartir sus recuerdos. «Este carro me llevó a muchos lugares. Recuerdo la vez que manejé hasta la playa con tu abuela. Solo teníamos un poco de dinero y un gran sueño de aventura». Luis escuchaba atentamente, las historias de su abuelo llenando su mente de imágenes vívidas. «¿Y aún recuerdas la música que sonaba en la radio?», preguntó, una sonrisa formándose en su rostro. «Ah, claro, siempre era una mezcla de boleros y rock and roll», dijo don Antonio riendo. «Cantábamos juntos y puedes creer que tu abuela tenía una voz increíble. Siempre decía que podría ser una estrella del rock». Luis rió, imaginándose a su abuela joven y llena de vida. «¿Y qué más hiciste con él?». «Paseos en familia, viajes, hasta pequeñas aventuras en las que quedamos atrapados en la carretera», contó don Antonio, con una mirada soñadora. «Cada arañazo, cada golpe, cuenta una historia. Y ahora es tu turno de continuar esta historia, mi nieto». «Es difícil creer que un carro pueda significar tanto», dijo Luis, mientras pasaba el paño por una de las puertas. «Ni siquiera sé si puedo hacer esto». «Claro que puedes. La vida es así, querido. A veces tienes que ensuciarte para crear algo hermoso», respondió don Antonio, poniendo una mano en el hombro de su nieto. «Y además, no se trata solo del carro, se trata de nosotros, de nuestra conexión». «Quiero saber más sobre ti, abuelo», comentó Luis, mientras continuaban con la limpieza. «¿Qué soñaste cuando eras joven?». Don Antonio se detuvo, sorprendido por la pregunta. «Ah, muchos sueños, mi joven. Quería viajar por el mundo, aprender sobre las culturas, conocer personas, pero la vida, la familia, todo esto me trajo otras alegrías». «¿No te arrepientes?», preguntó Luis, curioso. «De ninguna manera. Cada elección me llevó a donde estoy hoy. Y tengo a ti, mi familia, y este hermoso Fusca que ahora es nuestro proyecto», respondió don Antonio con una sonrisa. «Y lo más importante, estoy aquí para apoyarte en tus sueños, sea cual sea el camino que elijas». El corazón de Luis se calentó con las palabras de su abuelo. Se dio cuenta de que, a pesar de todas sus inseguridades, había un espacio seguro al lado de don Antonio, donde podría explorar no solo el auto, sino también sus propios miedos y aspiraciones. Luis y don Antonio estaban inmersos en su trabajo,
con las manos sucias de grasa y el olor del metal antiguo a su alrededor. Mientras desarmaban el Volkswagen, la atmósfera estaba impregnada de risas e historias que resonaban entre las paredes del taller. Sin embargo, una sombra de preocupación comenzaba a cernirse sobre Luis y decidió que era hora de abrir su corazón. Bobo comenzó con hesitación. Yo me siento presionado para elegir una carrera. Mis padres piensan que debería hacer algo más serio, pero no sé si eso es lo que quiero. Don Antonio se detuvo un momento y miró a su nieto con una profunda comprensión. Secó sus manos con un trapo y se sentó en una caja de herramientas, gesticulando para que Luis hiciera lo mismo. Querido, entiendo cómo te sientes. Cuando tenía tu edad, también enfrenté presiones similares. Luis levantó la cabeza, curioso. ¿En serio? ¿Qué hiciste? Yo soñaba con ser artista, comenzó don Antonio, una sonrisa nostálgica danzando en sus labios. Pero mi familia quería que fuera mecánico, como mi padre. No veían el arte como algo viable. Me sentía atrapado entre lo que amaba y lo que esperaban de mí. ¿Y qué hiciste?, preguntó Luis, sintiéndose más cómodo para explorar la conversación. Luché. Trabajé como mecánico durante el día, pero por la noche dibujaba y pintaba. Era la única manera de mantener vivo mi sueño. Un día decidí que necesitaba ser honesto conmigo mismo y con mi familia. Fui hasta ellos y les dije que quería seguir el arte. Fue difícil, pero fue uno de los mejores momentos de mi vida. ¿Sabes qué pasó? No, ¿qué fue?, preguntó Luis, intrigado. Me apoyaron porque vieron la pasión en mis ojos. Solo querían que fuera feliz. Y tú, mi nieto, debes hacer lo mismo. No tengas miedo de compartir tus sueños con tus padres. A veces, ellos necesitan un empujoncito para entender lo que realmente importa. Luis miró al suelo, reflexionando sobre las palabras de su abuelo. ¿Pero qué tal si no lo aceptan? ¿Y si se decepcionan? Don Antonio sonrió suavemente, tomando la mano de Luis y sosteniéndola. Querido, la vida está llena de decisiones difíciles, pero recuerda, lo que importa es que seas verdadero contigo mismo. La vida es demasiado corta para vivir de acuerdo a las expectativas de los demás. Si sigues tu corazón, las cosas tienden a alinearse. ¿Y si fracaso?, preguntó Luis, con la inseguridad aún evidente en su voz. Fracasar es parte del aprendizaje. Cada error es una lección que nos hace más fuertes. Mira este auto, dijo don Antonio, señalando al Volkswagen. Ha tenido muchos rasguños, pero cada uno de ellos cuenta una historia. Cada falla puede convertirse en una oportunidad de crecimiento. Lo que importa es levantarse y volver a intentarlo. Luis comenzó a sentirse más confiado. Siempre admiró la forma en que su abuelo enfrentaba los desafíos. ¿Realmente crees que puedo hacer esto? ¿Perseguir algo así? Por supuesto que sí. Tienes una pasión ardiente dentro de ti y eso es más importante que cualquier título que puedas obtener. Lo que necesitas hacer ahora es abrirte a tus padres. Siempre estaré a tu lado. La conversación trajo alivio al corazón de Luis. Comenzó a darse cuenta de que los miedos que lo acompañaban no eran insuperables. Con el apoyo de don Antonio, se sentía preparado para enfrentar a sus padres y compartir sus verdaderos sueños. Gracias, Bobo. Eso significa mucho para mí. De nada, muchacho, dijo don Antonio con un brillo en los ojos. Ahora volvamos al trabajo. El auto no se va a restaurar solo y tenemos muchas historias que contar mientras lo hacemos. Luis sonrió, sintiéndose más ligero y decidido. La presión seguía ahí, pero ahora sabía que no estaba solo y que tenía un aliado a su lado. Las historias de don Antonio se convirtieron en una fuente de fuerza y la jornada de restauración del Volkswagen se transformó en una poderosa metáfora para la propia vida de Luis.
Luis observaba atentamente mientras don Antonio se movía con agilidad alrededor del Volkswagen, que ahora se convertía en el centro de sus atenciones. El auto, aunque cubierto de polvo y óxido, aún cargaba consigo una aura de nostalgia y historias no contadas. El abuelo, con sus manos callosas y experimentadas, comenzó a desarmar las piezas del motor, y Luis se sorprendió al notar la precisión con la que trabajaba. «Ven aquí, Luis, ven a ver esto», llamó don Antonio, levantando una de las tapas del motor. «Mira, esta pieza es el carburador. Sin él, el auto no puede funcionar correctamente». Luis se acercó, curioso. «¿Carburador? ¿Qué hace exactamente?» «El carburador es responsable de mezclar el aire y el combustible que va al motor. Si esa mezcla no está bien, el auto no avanza». Don Antonio, con una sonrisa en el rostro, continuó desarmando. «Y ahora, dime, ¿qué sabes sobre autos?» «En realidad muy poco. Solo sabía que tienen 4 ruedas y un volante», respondió Luis, riendo nerviosamente. No tenía idea de que el proceso de restauración sería tan educativo. «Entonces estás a punto de aprender mucho más que eso», dijo don Antonio, mirando a su nieto con un brillo en los ojos. «Hagamos de esto un aprendizaje». A medida que pasaban las horas, trabajaban juntos, cada uno en su tarea. Don Antonio explicaba pacientemente cada parte que retiraba. «Mira, aquí está el alternador. Es fundamental para que la batería se mantenga cargada. Sin él, no tendríamos cómo encender el auto». Luis observaba fascinado. «Nunca pensé que un auto tuviera tantas piezas diferentes. Es casi como un rompecabezas». «Exactamente. Y cada pieza tiene su lugar y su importancia. Así como en la vida, mi nieto», dijo don Antonio con un tono más serio. «Necesitas entender que todo se conecta. Y si una parte falla, el todo puede no funcionar». Luis reflexionó sobre esto. Siempre sintió la presión de sus padres para elegir una carrera, y la comparación con el auto parecía adecuada. «No sé si estoy en el camino correcto, abuelo. Mis padres quieren que estudie algo que no sé si me gusta. Solo quiero hacer arte». Don Antonio se detuvo por un momento, mirando a Luis con atención. «Luis, cuando yo era joven, también enfrenté ese dilema. La presión para seguir las expectativas de los demás es inmensa. Pero en el fondo, lo que realmente importa es lo que tú deseas para ti mismo. ¿Alguna vez te has preguntado qué te haría feliz?». El silencio se instaló entre ellos mientras Luis reflexionaba sobre la pregunta. «A veces pienso en hacer arte, en dibujar y pintar, pero ¿y si fracaso? ¿Y si vuelas?», respondió don Antonio con un brillo de aliento en los ojos. «La vida se trata de intentos. Cada error es una oportunidad de aprendizaje. Lo que importa es que sigas tu corazón. Así como estamos restaurando este auto, tú puedes restaurar tus propias aspiraciones». Luis sintió un calor en el pecho al escuchar las palabras de su abuelo. La confianza y la sabiduría de don Antonio lo alentaban a enfrentar sus miedos. Observó a su abuelo mientras continuaba desmontando el motor, ahora con una nueva determinación de aprender. «¿Puedo intentar ayudar más?», preguntó Luis, emocionado. «Quiero aprender a identificar las piezas también». «Claro, mi joven, ven aquí», dijo don Antonio, pasándole una herramienta a Luis. «Vamos a identificar algunas piezas juntos». Luis tomó la herramienta y se acercó. «¿Y si me equivoco?». Equivocarse es parte del aprendizaje. Recuerda, cada pieza que coloques de nuevo aquí te enseñará algo nuevo. Y créeme, yo ya cometí muchos errores en el camino. Lo importante es no rendirse y siempre tener paciencia». Con su abuelo a su lado, Luis comenzó a sentirse más confiado. Identificaba piezas y ayudaba en el desmontaje. Cada parte retirada traía una creciente sensación de logro. No solo estaba aprendiendo sobre autos, sino también sobre la vida.
La conexión entre abuelo y nieto se fortalecía con cada pieza que retiraban, y Luis se dio cuenta de que la restauración del Volkswagen era más que un proyecto mecánico. Era un viaje de autodescubrimiento y redescubrimiento de las relaciones familiares. Luis se alejó del auto por un momento, su mente vagando entre las memorias que el Volkswagen despertaba. Se sentó en una pequeña silla de madera en la garage de don Antonio, observando el auto con ojos cargados de nostalgia. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire, y no pudo evitar pensar en un paseo especial que había hecho con la familia hace algunos años. ¿Te acuerdas de ese viaje a la playa, abuelo?, preguntó Luis, mirando el Volkswagen cubierto por una lona amarillenta. ¿Ese día en que casi nos quedamos atrapados en la arena? Don Antonio sonrió al escuchar la pregunta. Su rostro, marcado por las arrugas del tiempo, se iluminó con el recuerdo. «Ah, sí, fue una verdadera aventura. Tu abuela estaba tan emocionada y yo estaba nervioso, pensando que el auto no podría salir de allí», respondió moviendo la cabeza. «Y tú tratando de empujar el auto mientras todos reíamos», recordó Luis, riendo junto a él. «Creo que el auto estaba más atrapado que nunca». «Sí, y tú y tus primos tratando de ayudar. Fue una escena increíble. Pero al final logramos salir, ¿no es cierto? Y la diversión que tuvimos ese día valió la pena», dijo don Antonio, mirando a su nieto con un brillo de orgullo en los ojos. «Fue uno de los mejores recuerdos que tengo». Luis respiró hondo, sintiendo la nostalgia por ese momento. «Creo que fue la última vez que estuvimos todos juntos. La abuela siempre hablaba de cómo soñaba con viajar más, conocer nuevos lugares». Dudó, con la voz entrecortada. «Solo quería que ella estuviera aquí para ver el auto siendo restaurado». Don Antonio puso su mano en el hombro de Luis, un gesto de consuelo. «Ella siempre estará con nosotros, hijo mío. Cada vez que miremos este auto, estaremos celebrando su vida, los recuerdos que construimos juntos», dijo, con un tono de voz suave y alentador. «Y sabes, ella siempre quiso que siguieras tus sueños. Nunca lo olvides». Luis miró a su abuelo, sintiendo una ola de emoción. «A veces me siento tan perdido, abuelo. Tengo miedo de no estar a la altura de las expectativas. Mis padres quieren que elija una carrera sólida, pero no sé si eso es lo que realmente quiero». «Luis, querido, la vida es mucho más que solo cumplir expectativas», comenzó don Antonio, con una voz firme pero gentil. «Yo mismo pasé por eso. Cuando decidí ser mecánico, muchos dudaron de mí. Pero seguí mi corazón y aprendí a amar lo que hago. Eso es lo que debes hacer, buscar lo que trae alegría a tu corazón». Luis escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. «Pero, ¿cómo hago eso? ¿Y si las cosas no salen bien?». «Si no salen bien, aprendes. Y si salen bien, serás feliz. No tengas miedo de equivocarte. Lo importante es intentar y descubrir quién eres realmente. Este auto, por ejemplo, no es solo un vehículo. Representa la libertad, los recuerdos y también el coraje de cambiar, de transformarse», explicó don Antonio, gesticulando hacia el Volkswagen. «Y tú puedes hacer lo mismo. No dejes que el miedo a la opinión de los demás te impida vivir tu verdad». Las palabras de su abuelo resonaron en la mente de Luis, haciéndolo sentir un poco más ligero. Miró el auto y en su mente las piezas comenzaron a encajar. «Quizás pueda honrar a la abuela y nuestros momentos juntos, siguiendo lo que realmente quiero. Como dijiste, este auto es más que metal y motor. Es un símbolo». «Exactamente, mi chico», sonrió don Antonio, visiblemente satisfecho. «Y la restauración no solo se trata de arreglar el auto, sino de reconectarse con tus raíces y con aquellos que amas. Haremos esto juntos y en cada paso te recordaré que tus sueños importan». «Gracias, abuelo. Realmente aprecio todo esto.
dijo Luis, sintiendo una nueva determinación crecer dentro de él. Sabía que la jornada de restauración del auto no sería solo una tarea a cumplir, sería una oportunidad de descubrimiento y redescubrimiento, no solo de la historia de su familia, sino también de sí mismo. A medida que la restauración del Volkswagen avanzaba, el olor del disolvente y las pinturas de colores llenaba el aire en la garage de don Antonio. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando las manchas de aceite en el suelo y las herramientas esparcidas sobre la mesa de trabajo. Luis estaba emocionado, pero la inseguridad aún flotaba sobre él, como una nube oscura. Observó a su abuelo, quien, con movimientos ágiles y experimentados, preparaba las pinturas para la próxima etapa de la pintura. «Abuelo, ¿qué te parece si pintamos el auto con los colores de nuestros equipos de fútbol favoritos?», sugirió Luis, con los ojos brillando con la idea. Don Antonio levantó una ceja, una sonrisa divertida formándose en su rostro. «Ah, eso sería una verdadera obra maestra, mi nieto. ¿Qué colores tenías en mente?». «Bueno, soy fanático del azul y blanco del Cruz Azul, y tú siempre has sido del rojo y blanco del Chivas», respondió Luis, con un toque de entusiasmo en la voz. Don Antonio rió, moviendo la cabeza. «Entonces, ¿tendremos un auto dividido? Mitad de Cruz Azul, mitad de Chivas. Eso sería un golpe de maestro, pero tendrás que prepararte para la rivalidad en las calles. Sin duda, y podríamos agregar algunos detalles como estrellas y rayas. Un carro que grite «fútbol» cuando pase». Luis estaba cada vez más emocionado con la idea. «Hagámoslo entonces, pero antes necesitamos mezclar las pinturas correctamente», dijo don Antonio, agarrando los frascos de pintura. Comenzó a verter el azul en un balde, mientras Luis hacía lo mismo con el rojo. La mezcla de colores pronto creó una paleta vibrante. «Bobó, ¿te acuerdas de aquella vez que fuimos al juego y te emocionaste tanto que casi te sales del asiento cuando el equipo anotó?», preguntó Luis, mientras mezclaba las pinturas con un pincel. «¿Cómo podría olvidar? Aún siento la emoción de ese momento. Todo el estadio gritando, la adrenalina corriendo por las venas», respondió don Antonio, con sus ojos brillando al recordar. Esa atmósfera, la unión de la gente en torno a un solo objetivo, eso es lo que importa en el fútbol. Luis sonrió, sintiéndose cálido por los recuerdos compartidos. «Creo que eso es lo que siempre he amado del fútbol. Es más que solo un juego. Se trata de estar con quienes amamos y compartir momentos increíbles». «Exactamente, mi nieto. Y eso es lo que debemos llevar a la vida. Nunca olvides que las mejores victorias no son necesariamente las que conquistamos, sino las que vivimos junto a las personas que amamos», dijo don Antonio, mientras comenzaba a mezclar las pinturas con un pincel más grande. Concentrados en su trabajo, pronto se perdieron en las conversaciones y risas. El ambiente a su alrededor, transformándose en un espacio de creación y alegría. Luis sentía que la ansiedad por el futuro se disipaba un poco con cada momento que pasaba con su abuelo. Mientras mezclaban los colores, recordó una frase que don Antonio solía decir: «La vida es como un carro. A veces necesitas hacer una parada para reabastecerte y cambiar lo que no está funcionando». «Bobó, tienes razón. A veces siento que estoy perdido, sin saber qué dirección tomar en la vida», admitió Luis, con una sonrisa que ahora era un poco más tímida. «Todos hemos pasado por eso, querido. Lo importante es que, así como estamos haciendo con este carro, siempre puedes volver a empezar. Y recuerda, necesitas tener valor para seguir tu propio camino, incluso si es diferente a lo que los demás esperan de ti», respondió don Antonio, con una expresión de aliento. «Gracias, Bobó. Eso significa mucho para mí», dijo Luis, con su voz llena de gratitud. «Ahora concentrémonos en la pintura. Tenemos un carro que colorir.
exclamó don Antonio, sumergiendo el pincel en la pintura. Luis rió, sintiendo una ola de felicidad y alivio. Estaba allí, al lado de su abuelo, creando algo que no era solo un carro, sino un símbolo de su conexión, de sus recuerdos y del coraje de seguir sus propios sueños. Luis estaba ansioso mientras conducía el carro hacia el estadio, su corazón latiendo con fuerza. A su lado, don Antonio parecía relajado, mirando por la ventana con una sonrisa nostálgica. La carretera estaba llena de recuerdos, y Luis sabía que ese paseo significaba mucho para ambos. Era una tradición que se había olvidado con el tiempo, pero ahora, en ese momento, todo parecía encajar de nuevo. ¿Te acuerdas de aquella vez que fuimos a ver el juego de tu equipo, los Tigres?, preguntó don Antonio, rompiendo el silencio que reinaba en el carro. Fue un juego emocionante, el estadio estaba lleno y la energía era contagiosa. «Claro que me acuerdo, Bobó», respondió Luis sonriendo. «Casi pierdes la voz gritando cuando los Tigres anotaron ese gol en el último minuto». Don Antonio rió, su risa profunda y llena de alegría. «Ah, sí, y tú estabas tan emocionado que casi me derramas la palomita encima, como si necesitara más razones para estar enojado contigo». Guiñó un ojo, y Luis no pudo evitar reír también. Cuando llegaron al estadio, la emoción invadió a Luis. El olor a palomitas y el sonido de los aficionados llenaban el aire, y recordó cuántas veces había soñado con revivir esos momentos junto a su abuelo. Estacionaron y caminaron juntos hacia la entrada, la expectativa creciendo en cada paso. «¡Mira eso!», dijo don Antonio, señalando a la multitud vibrante que se aglomeraba en la entrada del estadio. «La atmósfera aquí es mágica. Es como si todos estuvieran reunidos por un único motivo, el amor por el fútbol». «Es verdad, Bobó. Nunca me di cuenta de cuánto me hacía falta hasta ahora», respondió Luis, mirando a su alrededor. «Creo que deberíamos hacer esto más seguido». Dentro del estadio, encontraron sus asientos y se acomodaron. La vista del campo verde e impecable hizo que el corazón de Luis se acelerara. El juego comenzó y las emociones afloraron. Cada jugada, cada gol, hacía que se olvidaran de todo lo que estaba sucediendo fuera de esa burbuja. El tiempo parecía volar, y la alegría de estar juntos llenaba el espacio entre ellos. «¡Vamos, Tigres! ¡Vamos a ganar esto!», gritó don Antonio, levantando los brazos con entusiasmo. Luis se unió a él, saltando y animando, la tensión acumulada en los últimos días disipándose en medio de esa euforia. Tras un gol de los Tigres, el estadio estalló en celebración. Don Antonio y Luis se abrazaron, riendo y gritando, completamente inmersos en la alegría del momento. «Eso es lo que importa, mi nieto», dijo don Antonio, mientras se sentaban de nuevo. «Las experiencias y los recuerdos que creamos juntos. No importa lo que pase afuera, siempre recuerda esto». Luis miró a su abuelo, sintiendo un calor en su corazón. «Tienes razón, Bobó. Esto es lo que quiero para mi vida, momentos así, con las personas que amo». El juego continuó con más emoción, pero para Luis, un nuevo entendimiento comenzaba a formarse. Lo que realmente importaba no eran solo los resultados o las expectativas, sino las conexiones que podía cultivar a lo largo del camino. Cuando sonó el silbato final y los Tigres salieron victoriosos, la alegría invadió el estadio. Luis y don Antonio salieron juntos, rodeados de aficionados felices. «¿Ves cómo fue bueno volver a hacer esto?», preguntó don Antonio, con un brillo en los ojos. «Fue increíble, Bobó. Necesitamos hacer esto más a menudo», respondió Luis, sintiéndose más ligero y confiado de lo que había sentido en mucho tiempo. «Claro que sí. Y ahora, cada vez que te sientas perdido, recuerda que los momentos simples pueden traer la respuesta que buscas». En ese día, mientras caminaban hacia el carro,
Luis sintió que no solo revivió una tradición, sino que también había encontrado un pedazo de sí mismo. La conversación con don Antonio, la alegría del juego y el amor que sentía por su familia eran las verdaderas victorias que necesitaba valorar. Con el sol comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Luis y don Antonio estaban de pie junto al Volkswagen, ahora casi restaurado. La pintura brillaba bajo la suave luz del atardecer, y el olor a pintura fresca aún flotaba en el aire. El abuelo, con una sonrisa en el rostro, admiraba el auto como un artista contempla su obra maestra. «¡Mira esto, Luis! ¡Está quedando espectacular!», exclamó don Antonio, dándole una palmada al cofre con satisfacción. «Pronto daremos un paseo y recordaremos nuestros viejos tiempos». «Es cierto, abuelo, no puedo esperar», respondió Luis con los ojos brillando de entusiasmo. Sin embargo, detrás de la emoción, una sombra de preocupación aún lo acechaba. Sabía que, una vez terminado el auto, tendría que tener una conversación importante con sus padres. «Estás pensativo, mi nieto. ¿Qué te preocupa?», preguntó don Antonio, notando el cambio en la expresión del rostro de Luis. «Es sobre la universidad», confesó Luis, desviando la mirada hacia el suelo. «No sé si quiero seguir el camino que ellos esperan de mí. Yo quiero explorar mis pasiones artísticas, pero eso no parece ser lo que ellos desean». El abuelo se detuvo un momento pensativo. «Ah, querido, lo entiendo. Cuando era joven también enfrenté presión. La sociedad siempre espera que sigamos un camino seguro, pero en el fondo lo que importa es la felicidad que encontramos en lo que hacemos». Luis miró a don Antonio, admirando su sabiduría. «El problema es que no sé cómo contárselo. Tengo miedo de su reacción». Don Antonio sonrió, un gesto que transmitía confianza. «Si no te abres, nunca sabrás lo que realmente piensan. La verdad tiene un poder liberador. Y recuerda, hijo, siempre estaré a tu lado, pase lo que pase». Con esas palabras, una idea comenzó a tomar forma en la mente de Luis. «¿Y si hacemos un viaje, abuelo? Un viaje en el Volkswagen restaurado. Podríamos ir a la playa, donde tantas memorias fueron creadas. Podríamos disfrutar del tiempo juntos antes de que tenga esta conversación». Los ojos de don Antonio brillaron ante la sugerencia. «Sería maravilloso. Recuerdo tantas aventuras que tuvimos en esas carreteras. Un viaje así sería la oportunidad perfecta para que reflexiones y te prepares». «Sí, podemos hablar sobre eso mientras conducimos y pensamos en qué decir», respondió Luis emocionado. «Sería una despedida de lo que pensaba que debería ser y un nuevo comienzo para lo que realmente quiero». «Exactamente, mi nieto. A veces es necesario alejarse un poco de la rutina para entender lo que realmente importa. Y, ya sabes, siempre estaré a tu lado en esta travesía», afirmó don Antonio, colocando la mano en el hombro de Luis de manera reconfortante. Luis sonrió al oír el apoyo de su abuelo. «Entonces planifiquemos este viaje. Podemos hacer sándwiches, llevar agua y disfrutar del día». La emoción de ambos era palpable mientras comenzaban a discutir los detalles del viaje. El Volkswagen, que había sido solo un auto dañado, se convertía en un símbolo de libertad y nuevas posibilidades. «¿Y qué tal si paramos en algunos lugares que tú y yo solíamos ir? El mercado de artesanías, esa lonchería con los mejores tacos. Eso nos daría más historias para contar», sugirió don Antonio con un brillo nostálgico en los ojos. «Eso sería increíble. No puedo esperar para recordar todo eso», respondió Luis, ya visualizando el viaje en su mente. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de colores vibrantes, Luis y don Antonio no solo estaban a punto de restaurar un auto, sino también de restaurar sus propias vidas, listos para enfrentar desafíos con valentía y amor. En la noche anterior a la tan esperada conversación con sus padres,
Luis sentía como si un peso de 1000 kilos estuviera sobre sus hombros. La ansiedad se expandía por su cuerpo, sus pensamientos girando en una espiral interminable de dudas e incertidumbres. Se sentó en la misma mesa donde, semanas atrás, había compartido risas e historias con don Antonio. Ahora la atmósfera estaba cargada y el único sonido que se escuchaba era el leve tintinear de una cuchara contra la taza de café. Don Antonio, percibiendo la inquietud de su nieto, decidió intervenir. Se acercó a la mesa con una expresión serena en el rostro. «Luis, muchacho, ¿qué te preocupa tanto? Pareces más tenso que un motor sin aceite», dijo el abuelo, intentando romper el hielo. Luis miró a su abuelo, sus ojos reflejando una mezcla de temor y esperanza. «Abuelo, mañana les voy a contar a mis padres sobre lo que realmente quiero hacer de mi vida. Y lo que quiero hacer no es lo que ellos esperan de mí. Tengo miedo de su reacción». Don Antonio tiró de una silla y se sentó al lado de su nieto. «El miedo es normal, hijo, pero sabes lo que siempre digo. La verdad es como la luz del sol. Puede ser deslumbrante al principio, pero siempre trae claridad». Hizo una pausa, observando a Luis con atención. «Eres valiente, y esa valentía es lo que siempre he admirado en ti». Luis suspiró, buscando consuelo en las palabras de su abuelo. «Quiero seguir mi pasión por el arte, abuelo, pero mis padres tienen tantas expectativas. Creen que debo hacer algo práctico, algo que brinde seguridad». Don Antonio asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Los padres siempre se preocupan por el futuro de sus hijos, pero eso no significa que no quieran verte feliz. A veces, solo necesitan un pequeño empujón para entender que la felicidad puede venir de caminos no tradicionales. El joven miró el auto casi terminado, que ahora brillaba bajo la luz del garaje, y una sonrisa involuntaria apareció en su rostro. «Cuando pinto o dibujo, siento que realmente estoy viviendo. Es una sensación tan buena, abuelo. Solo desearía que ellos lo vieran». «Entonces, ¿por qué no traes esa sensación a la conversación? Habla sobre lo que el arte significa para ti. Comparte tus emociones, tus aspiraciones. Ellos son tus padres y te aman. Su amor puede ser la clave que necesitas para abrir esa puerta», sugirió don Antonio, con un brillo en los ojos. Luis se sintió un poco más ligero, pero la inseguridad aún lo visitaba. «¿Y si no lo aceptan? ¿Y si pierdo su apoyo? No sé qué hacer, abuelo». Don Antonio, siempre sabio, respondió con firmeza. «La vida nunca ha sido prometida como un mar de rosas, mi nieto. A veces puedes descubrir que lo que temes puede ser lo que más te fortalece. Recuerda lo que aprendimos al restaurar este auto. Cada obstáculo, cada tornillo que no salía, nos enseñó algo nuevo. Y tú también aprenderás de esto». Luis miró a los ojos de su abuelo, sintiendo una ola de gratitud y determinación. «Siempre sabes qué decir, abuelo. Gracias por apoyarme. Siempre estaré aquí para ti, muchacho. Ahora vamos a hacer un último ajuste en el auto antes de que enfrentes esta batalla. ¿Qué te parece?» Don Antonio sonrió, levantándose e yendo hacia el Volkswagen. Con las manos sucias de grasa y el corazón latiendo con una nueva esperanza, Luis se unió a su abuelo. Mientras trabajaban juntos, él se dio cuenta de que, sin importar lo que sucediera al día siguiente, no estaría solo. La valentía que siempre había demostrado don Antonio sería su aliada, y la pasión por el arte comenzaba a moldear su futuro, así como ellos moldeaban el auto, que ahora era un símbolo de amor y renovación. Luis estaba nervioso. La mesa del desayuno estaba silenciosa, excepto por el sonido ocasional de la cuchara golpeando la taza de café. Miró de reojo a sus padres, quienes intercambiaban miradas significativas, como si estuvieran en una conversación silenciosa de la que él no formaba parte. La ansiedad lo consumía.
mezclada con la expectativa y el miedo a lo desconocido. La restauración del Volkswagen había sido una experiencia transformadora, pero ahora, mientras se preparaba para abrir su corazón sobre sus aspiraciones artísticas, sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Con la voz temblorosa, finalmente rompió el silencio. «Mamá, papá, yo necesito hablar sobre mi futuro». La expresión de sus padres se volvió seria y se dio cuenta de que ese era el momento que tanto había temido, pero que también anhelaba. «Te escuchamos, hijo», dijo su padre, con una voz firme pero alentadora. «¿Qué tienes en mente?» Luis respiró hondo, tratando de reunir valor. «No quiero seguir el camino tradicional de la universidad. Quiero explorar mi pasión por el arte. Quiero hacer un curso de diseño gráfico». La última palabra salió como un susurro y se preparó para la reacción de ellos. Hubo una pausa y por un momento el tiempo pareció detenerse. Sus padres intercambiaron miradas de sorpresa, pero no de decepción. La madre de Luis fue la primera en romper el silencio. «Luis, nosotros siempre imaginamos que tendrías tus propias pasiones. Lo que nos preocupa es el futuro y cómo te vas a sostener». «Lo entiendo», respondió Luis, sintiendo un hilo de esperanza surgir, «pero siento que esto es lo que quiero hacer. Quiero crear, explorar, y no solo seguir un camino que no es mío». Antes de que sus padres pudieran responder, don Antonio, que había estado callado hasta ese momento, intervino con una sonrisa serena. «Sabes, Luis, cuando tenía tu edad, también enfrenté expectativas que no eran mías. Luchar contra eso no fue fácil, pero era necesario. Lo importante es escuchar tu corazón». Luis miró a su abuelo, admirando la sabiduría que emanaba de sus ojos. Esa conversación estaba tomando un rumbo inesperado y sentía que podría ser más fuerte de lo que imaginaba. «Debes saber que tu abuelo también soñó con ser artista», continuó don Antonio, con un brillo nostálgico. «Pero la vida me llevó por otros caminos. Siempre soñé con tener un nieto que siguiera sus pasiones. Y, por casualidad, guardé un dinero para que pudieras hacer un curso de arte, si así lo quisieras». Los ojos de Luis se agrandaron y apenas podía creer lo que acababa de escuchar. «¿Qué? ¿Guardaste dinero para mí?». La incredulidad en su voz era palpable. «Sí, querido, sabía que algún día necesitarías un empujoncito, y quiero que sepas que, independientemente de tu elección, estaré aquí para apoyarte», respondió don Antonio, con una sonrisa cálida que iluminaba su rostro. El corazón de Luis se llenó de gratitud y alivio. Nunca imaginó que sus padres y su abuelo estuvieran tan atentos a sus deseos y pasiones. «Yo no sé qué decir», balbuceó, con la emoción apoderándose de él. «Gracias por creer en mí. Eres nuestro hijo y nieto. Es nuestro deber apoyarte», dijo su padre, con un aire de orgullo. «Si eso es lo que quieres, encontraremos la manera de hacerlo realidad». Con el apoyo de su familia ahora más claro que nunca, Luis sintió una ola de coraje invadir su ser. La mesa del desayuno, antes tensa, ahora se llenaba de risas e historias sobre los sueños de cada uno. Conversaron sobre el futuro, sobre el arte y sobre cómo Luis podría comenzar a explorar sus pasiones. La atmósfera ligera y alentadora reforzó la certeza de que no estaba solo en esta travesía. Después del desayuno, Luis y don Antonio salieron juntos a dar una vuelta en el Volkswagen recién restaurado. El auto brillaba bajo el sol, un símbolo no solo de un proyecto concluido, sino del amor y la renovación de los lazos familiares. Mientras conducían por la ciudad, don Antonio comentó: «Este auto es más que metal y pintura. Es un símbolo de lo que podemos lograr juntos, así como tú puedes conquistar tus sueños». Luis sonrió, su corazón lleno de esperanza. «Nunca pensé que podría tener este apoyo. Estoy listo para seguir mi camino»,
declaró, mientras el viento le golpeaba el rostro, trayendo consigo la esencia de un nuevo comienzo. Español MX.